Ajá, Casi 20 entonces millones de peruanos viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a ir con Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque es muy importante volver a señalar lo que dice el INEI, que 9 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza y que esto se está eh, como que se está endureciendo más, hay cada vez más pobres, hay cada vez personas que no pueden comer como se debe, ¿no? Eh, pero que nos explique qué significan estos números. No son números fríos nada más. ¿Y qué se puede hacer para salir de la pobreza? No solamente son discursos, sino saber qué rumbo tomar, porque las inversiones privadas son las que se han espantado en estos últimos tiempos. Bienvenida, exministra Paola Bustamante, exitosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Karina. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significa? Porque algunas veces no logramos entender que la pobreza quiere decir que no, que hay peruanos que no tienen un pan para comer todo un día y quizás más de un día, ¿no? Que no cubren sus necesidades básicas. Ven los números, 9 millones, pero 9 millones que les afecta ¿cómo? Sí, bueno, en primer lugar creo que es importante, teniendo en cuenta la pregunta que nos haces, es que la pobreza que se mide en nuestro país es una pobreza monetaria. ¿Eso qué significa? Que se identifica cuánto requiere como mínimo gastar una persona al mes para tener como mínimo alimentos básicos y ropa, digamos, vestido y transporte, ¿sí? Entonces, esa línea se ha trazado este año para el corte del análisis de 2022 en 415 soles. Es decir, una persona que gasta 415 soles al mes o menos es pobre. Y aquí hay un dato que dio el jefe del INEI cuando hizo la presentación hace unos días, la semana pasada exactamente, es que lo que ha sucedido es que los 110 productos de la canasta que ha identificado el INEI, que siempre toma en cuenta, 100 incrementaron de precio. Eso quiere decir que todo lo que probablemente se siente cuando uno va a comprar al mercado, los alimentos han encarecido. 100 productos de la canasta han encarecido, 6 se mantienen en el mismo precio Exitosa. y 4, digamos, han tenido una leve reducción. Pero son 100 productos que hacen que encarezca, por lo tanto es mucho más difícil. Las personas que tienen menos acceso a dinero, evidentemente, sufren mucho más porque les cuesta mucho más garantizar su alimentación. Pero hay un dato adicional, y es que de estos 9.184.000 pobres que tenemos en el Perú, 1.670.000 son pobres extremos. ¿Qué significa esto? Que estos 1.670.000 tienen para gastar solo 226 soles mensuales. ¿En qué? Solo en alimentos, porque los pobres extremos ya no se analiza si gastan en transporte o si gastan en vestido. Básicamente es garantizar alimentación. ¿Eso qué significa? Que quienes tienen menos ingresos al mes, porque evidentemente los ingresos en las familias no han mejorado, teniendo en cuenta que hay una informalidad elevada en nuestro país, identificando que cuestan más los alimentos de la canasta básica, quiere decir que tienen menos para consumir y alimentarse en sus hogares. Pero hay un dato adicional a estos 9.184.000, que son los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? De acuerdo al INEI, los vulnerables son aquellos que están muy cerca de la línea de la pobreza y cualquier shock externo puede generar que caigan. Por ejemplo, una persona vulnerable es aquella que gasta 416 soles en alimentación, porque el corte de línea de pobreza es así de claro, 415 hacia abajo es pobre, 416 hacia arriba es no pobre. Los que
tienen un gasto de 400, 500 soles, 600 soles y se quedan sin trabajo, Exitosa. evidentemente no van a tener que comer y por lo tanto son vulnerables. ¿Cuántos millones de peruanos son vulnerables hoy? El 32,3% de la población. Eso significa que 10.790.000 peruanos y peruanas a nivel nacional son vulnerables. Por lo tanto, cuando uno, y yendo ya a la pregunta que tú hacías, ¿qué hacer, ¿no? Para evitar que los vulnerables caigan en pobreza, evidentemente tiene que haber una estrategia desde el gobierno a nivel nacional, regional y local de garantizar que esos ingresos se mantengan, que esas personas sigan trabajando para Pero que además, continúen con sus ingresos. pero yo la quiero interrumpir aquí, pero además estos ingresos parecen no ser suficientes, ¿no? Parece que los 400 y tantos soles no cubren las expectativas para tener una buena educación, una buena salud, una buena vestimenta o al menos algo moderado, ¿no? Apenas cubren las expectativas nutricionales o ni siquiera las nutricionales. Cubren las expectativas nutricionales, efectivamente es básico, pero como tú bien señalas, Karina, no se toma en cuenta otros accesos a tipos de vestimenta, digamos, la vestimenta que se necesita para el invierno, cuando digamos, nos azota el frío, o también el tema vinculado con lo que implica transporte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros juntamos... Efectivamente, es una línea bastante clara que tiene que trazar el INEGI en función a la canasta básica, pero sabemos que si uno mira y va al mercado con 415 soles, es poco lo que se puede adquirir al mes. Entonces, si nosotros juntamos los vulnerables más los pobres, son casi 20 millones de peruanos que hacen peripecia y media para sobrevivir al mes. La situación es bastante crítica, efectivamente, porque solo 13.430.000 peruanos no son pobres ni son vulnerables. Quiere decir que 10,4 millones de peruanos viven de alguna manera más holgadamente. Entre más holgadamente y muy bien, ¿sí? Ajá, casi entonces... 20 millones de peruanos viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo que implica dos situaciones. Esa es la mitad del país, más de la mitad del país. Más de la mitad del país. 20 millones de peruanos vive en pobreza o vulnerabilidad. Es decir, están haciendo claro, están viendo qué comer, si como, si no como, qué es lo que cambio, qué es lo que compro, qué es lo que no compro. Con el riesgo, o que el riesgo permanente para los vulnerables, Karina, que son 10,7 millones de peruanos, ¿sí? Que el riesgo permanente de si me quedo sin trabajo, ¿sí? Sabemos que hay una informalidad alta y la vulnerabilidad pasa justo por esta inestabilidad también que tienen los trabajadores. Entonces, el día que no venden, no tienen para comer, ¿sí? Y si al mes no logran vender lo que tenían previsto siendo informales, rápidamente caen. Y caen porque no tienen los 415 para comer o menos, ¿sí? Tienen 415 o menos. Sin embargo, hay otro factor que es fundamental y es el de la salud, Karina. Son dos temas que van de la mano. El ingreso sostenible y la salud. Puede ser que una persona viva ajustado, pero vive, ¿sí? Tiene su trabajo, el papá, la mamá, pueden ganar el sueldo mínimo, están comprando lo que necesitan para sus hijos, les dan de comer, ¿no? Viven en una vivienda alquilada. Sin embargo, uno de los integrantes de la familia se enferma. Y se enferma con la correlación que implique comprar, no está asegurado, o el SIS no le cubrió, o el seguro no lo atendió oportunamente. Finalmente, tienen que vender lo poco que tienen, probablemente, para cubrir esos gastos de salud, y esa familia cae en pobreza. Y que fue en la práctica lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, la pobreza era del 20% y la vulnerabilidad era del 25%. De ese 25% de vulnerables, si trazamos una línea imaginaria aquí de pobreza, los vulnerables están aquí hacia arriba, de ese 25 cayeron 10. Acordémonos que subió la pobreza a 30%. Por lo tanto, porque se enfermó algún miembro de la familia. La vulnerabilidad, si no se toma en cuenta que hay
casi 11 millones de peruanos, 10.790.000 peruanos vulnerables, esta línea de pobreza, este porcentaje de pobreza de 27,5%, más de 9 millones de peruanos, se puede incrementar. Por lo tanto, dos temas que son centrales. Uno, que también es importante relevar, es que la pobreza de un tiempo a esta parte se incrementa principalmente en ámbito urbano. La pobreza rural efectivamente es mayor en número, en volumen de población, pero más o menos se está manteniendo. Sin embargo, la que se ha incrementado es la pobreza urbana. Y la pobreza urbana tiene condiciones distintas a la rural. Un pobre y un pobre extremo rural tiene de todas maneras algo para comer. Su espacio chacra, donde tiene papa, ni siquiera chacra, pero un espacio, una parcelita claro, una chiquita parcelita. donde tiene un cuy en su cocina, porque siempre tienen algo de casita, así sea una casuchita chiquita, pero la tienen donde cobijarse y tienen elementos para poder hacer trueque, intercambiar y alimentarse. El pobre urbano no. Exitosa. Por lo tanto, la pobreza urbana, lo principal es combatirla con empleo, con trabajo. Los programas sociales tienen que cambiar su lógica si van a entrar a zona urbana. Los programas sociales que lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, están elaborados, hechos principalmente para zona rural, y algunos están dando algunos lineamientos para adaptarse a zona urbana. Por ejemplo, Pensión 65 va directamente a pobre extremo adulto mayor y puede ser urbano o rural. Juntos está entrando un poquito a la zona urbana con primera infancia. Pero Casi todos son efectivamente los asistenciales. programas sociales no son asistenciales, son de desarrollo de capital humano, ¿sí? Son transferencias monetarias para evitar que esa persona, por ejemplo, en el caso de Juntos, deje el colegio por falta de recursos. O sea, los padres no tienen ni siquiera qué darles de desayuno y por lo tanto no los mandan, no tienen para la lonchera. De acuerdo, pero Por usted eso me es ha clave dicho, Jaliwarma, por eso es clave Juntos. ajá, pero usted me ha dicho que tienen que estos programas cambiar. Del ámbito rural no pueden ser igual que el ámbito urbano. El ámbito urbano Así es. necesita empleo. Así es. Entonces, el empleo se genera en nuestro país, en primer lugar, a través del ingreso de inversión privada que genera empleo con implementación minera, ¿sí? Proyectos grandes de hidrocarburos, proyectos de, por ejemplo, megacentros comerciales, ¿sí? Que generan empleo, generan dinamismo, construcción, infraestructura. Es necesaria la inversión privada por dos razones: porque efectivamente te genera empleo, dinamiza la economía local, pero también porque paga impuestos. Porque el segundo gran empleador es el Estado, pero no el Estado por la planilla que tiene, sino también por la Por inversión obras. pública. La inversión pública también genera empleo, dinamiza la economía, pero no hay obras en el Exitosa. Estado si no hay recursos dentro del tesoro público. Ahora, miramos que es necesaria la inversión privada, y tú bien has señalado en la introducción a este espacio que hay un reto porque la inversión privada ha caído. Aun cuando los precios de los minerales y del cobre en particular no solamente se mantienen, sino se han incrementado por momentos en este último tiempo, vemos que hay mineras que se han retraído en iniciar sus inversiones por la inestabilidad política, por la crisis que existe, gran parte por el exterior, pero también por nuestro país, por esta indefinición permanente de hasta cuándo se quedan las autoridades, si es que van a cambiar las reglas de juego en el Congreso, con la posición que asume el Congreso también. Por lo tanto, ahí tenemos un factor que sin los poderes del Estado, quienes gobiernan, tanto en el Ejecutivo como desde el Congreso, quienes legislan, tienen que ser conscientes que no es que haya que solucione la pobreza a los ministerios sociales. No, este es un tema de inversión pública, de apostar por el país y de apostar porque las mejores empresas vengan a invertir en nuestro país. Nosotros necesitamos empresas que respeten, evidentemente, los derechos de los trabajadores, empresas que aporten al desarrollo del país y no solamente vengan, ¿sí?, ganen y se vayan, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con la institucionalidad de nuestro país. Lo segundo, al momento de pagar impuestos, que se hagan obras dentro del Estado, desde el Estado, pero que no, evidentemente, no alimenten la corrupción, sino más bien sean ejecutadas de manera correcta. Y aquí hay un reto enorme en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales principalmente y en los gobiernos locales que tienen canon, de tener una mejor ejecución de su presupuesto. Eso lo escribíamos el domingo en la columna que publicamos. ¿Por qué? Porque
Hoy el gobierno nacional cada vez está transfiriendo más recursos a los gobiernos regionales para que se ejecuten desde las regiones la compra de medicinas, obviamente el diseño. Sí, pero lamentablemente vemos de que no tienen esa capacidad. Se requiere una adecuada ejecución. Sí, lo que vemos es que no tienen la capacidad técnica y debemos ver y exigir que Servir funcione más rápido, que los gerentes de Servir estén a lo largo y ancho de todo el país. Este tema da para muchísimo. Muchas gracias por darnos una primera lectura, porque es lo que necesitamos, porque esta es la complejidad de la pobreza que tenemos en nuestro país. Y también es muy complejo salir de la pobreza si es que no hay medidas anticorrupción y también gente eficiente y eficaz en los aparatos de tomar decisión, ¿no? En los ejecutores. Muchas gracias por estar aquí a Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.